Ingala Roble, qué gusto saludarte por segunda ocasión aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Admirable lo que haces, socióloga, terapeuta, doctora en psicoterapia familiar, pionera en la introducción de las constelaciones familiares en México. Y quiero decirles que Ingala estuvo aquí que hace un mes, mes y medio, 2 meses, Emilio, por ahí, más o menos. Más o menos. Hablando con el que fue en su momento hijo de un narco, que escribió un libro, una historia fascinante, sí, de verdad fascinante, que leímos el libro, que es muy impresionante. Me lo eché todo. Sí, Nos lo echamos. Quería saber. Muy bueno. Sí. Y fui a visitar a Ingala, una agenda muy llena, cosa que agradezco y me da mucho gusto que la gente quiera saber más sobre esta técnica, se someta a esta técnica de constelaciones familiares para poder resolver muchas cosas. Salí de la cita con Ingala. En el momento no me cayó mucho el 20 de lo que me había pasado contigo en la terapia, en las constelaciones porque constelé a mi familia, sobre todo a mi papá, a mis hijos, a mi mamá, en fin. Pero fue al tiempo, días después, que yo decía, caray, esto que me dijo Ingala en relación a mi papá tiene que ver con esto y esto y esto y esto. Y te quiero decir sorprendentemente que las cosas se acomodaron. Yo llegué acomodada, no llegué tampoco tan desgobernada, pues. Tienes un proceso ya largo, ¿no? Ya era un proceso largo, exacto. Gracias por ponerlo de esa manera. Ya he trabajado yo un proceso largo, pero todavía acomodaste 4 tuercas, 5, 6 más, que dije, ¡wow! ¡Qué belleza! Para quien nos esté escuchando, Emilio, si tú no has constelado, ¿qué es constelar? Bueno, en realidad es poner orden, ¿sí? Eso es uno de los principios más importantes en las constelaciones y en la vida, donde Bert Hellinger decía, donde hay orden puede fluir el amor. Y me parece un principio hermosísimo, porque nuestro trabajo es realmente de reconectar con el amor, dejar el resentimiento, digamos, reconciliarnos y luego encontrar la paz dentro de nosotros, ¿no? Hay muchísimas más cosas que logramos. Por ejemplo, empezar a darle significado a nuestra vida, ¿sí? Sentirla, digamos, atrevernos realmente a vivir la plenitud, ¿no? No repetir vidas de otras personas, porque con los gemelos idénticos hemos visto que nadie tiene el mismo destino, pero algunas personas piensan que tienen el mismo destino como la bisabuela o el bisabuelo, ¿no? Hombres que entran y dicen, yo tengo 52 años y me voy a morir del corazón. Dije, ¿cómo lo sabes? Porque mi papá se murió, digamos, a los 50 años, mi abuelo a los 56. Y salir de ese trance de repetir vidas que no son nuestras y realmente vivir la nuestra con plenitud. ¿Cómo se trabaja, Ingala? Y ahorita que nos platiques cómo se trabaja, porque entiendo que puede ser grupal con personas físicamente, que tú elijas que representen a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, a con quien tengas que trabajar algo. O, en mi caso, que a mí no me gustaría compartir con personas mi historia, porque pues no son mis amigos, no los conozco. Sí, o sea, no tendría yo la persona pública. No, y la confianza, ¿no? De decir, oye, pues a ver, tú a ver, échate tu comentario. Pues no. Sí, claro. Entonces yo lo hice con muñequitos. Sí. ¿Son las 2 formas de constelar? Sí, y existen igual tiempo, porque una de las personas muy allegadas a Bert Hellinger, digamos, es decir, en Alemania ya hace 50 años, 40 años, y cuando él, bueno, aquí vino el estrellato, digamos, conmigo prácticamente en Latinoamérica, no le gustaban los grupos, ¿sí? Digamos. Y ella... ¿A Bert Hellinger? No, digamos, una alumna de él, ¿no? Digamos, Y ella desde los mismos tiempos trabajaba con muñecos. Y tiene un dicho que dice, y los muñecos también hablan. Expresan algo.
Sí, yo en grupo no me gustaría. Sé que hay gente que lo ha hecho y es muy impresionante, pero de lo que se trata es que en una sesión tú puedas exponer, a ver, elige tu muñeco, elige a tu papá, elige a tu mamá, elige a tu hermano, qué problema quieres resolver, qué no estás entendiendo. Constela, ¿no? Familiarmente para ver cuáles son, de dónde vienen a lo mejor tus creencias, los patrones de una persona, la repetición del error, De la vida, sí. etcétera, etcétera. Íngala Roble, tú trajiste las constelaciones a México. ¿Cómo las encontraste? ¿Cómo conociste tú las constelaciones? Para mí realmente fue una experiencia mística. Sí, digamos, oí de ella, digamos, yo ya era terapeuta familiar y de pareja, digamos, y oí de ellos de un colega alemán, y fue una experiencia mística. Yo sabía que tenía que tener esto, hacer esto, aprender esto, difundir esto. No tengo otra palabra para eso, como sentirme tocada. Digamos, no sé. ¿Y las viviste en dónde? ¿En Alemania? En las primeras veces en Alemania, sí, digamos, con Bert Hellinger, con nuestro maestro. ¿Lo conociste? Sí, lo traje a México en 2000 y 2001, digamos, y antes ya lo había conocido en los cursos porque mi contacto fue lo que se dice en México, compadre de él, ¿no? Digamos, él fue padrino de los hijos de mi contacto. No, tuve ese acercamiento personal con él y me impresionaba mucho, ¿no? Porque digamos, le notaba que había sido un clérigo o un monje. Tenía esta actitud, ¿no? Digamos, serena y como de la vida monástica, ¿no? ¿Cómo los descubrió? ¿Cómo descubrió las constelaciones Bert Hellinger? ¿Te lo contó? Sí, digamos, es conocimiento común. A los 40 años más o menos salió del monasterio porque había sido director en una escuela, muchos años, 14 años yo creo, en Sudáfrica, con los zulúes. Y ahí él observaba la manera de convivencia que llevaba a la paz de la comunidad y a la paz de las personas. Y descubrió ciertas reglas, que se necesita orden, y el orden son los adultos primero y luego los niños. O, por ejemplo, la pareja romántica antes de la pareja de papás. No, digamos, a veces somos tan buenos papás que se nos olvida que también fuimos o somos unos románticos, bueno, que nos amamos, ¿no? Digamos así. Y de ahí aprendió muchísimo, salió de las leyes naturales de la buena convivencia, ¿no? Y de ahí aprendió psicoterapia, psicoanálisis, se puso a estudiar. No hay una evidencia científica que esto funcione científicamente. Sí, ya la están cada vez más. Por ejemplo, la epigenética explica las constelaciones. Antes se decía nurture o nature, ¿no? Digamos, nacimiento, genética, o crianza. Entonces estaban como siempre o uno o lo otro. Epigenética une los dos. Tanto los eventos en el pasado de las familias, como los genes tienen un impacto sobre el desarrollo de la persona. Emilio, ¿qué te parece? Fíjate, hay un estudio que comentaba muy importante que habla de esto. Hicieron un estudio la doctora Rachel Yehuda, que estudió a los hijos de sobrevivientes del Holocausto y encontró cambios en el gen FKBP5. Este gen es el que regula el cortisol. Cortisol sube y baja de acuerdo al estrés que tú tienes, entre otras cosas. Pero le llaman la hormona del estrés. Y mostró marcas distintas heredadas de sus padres. O sea, la epigenética sí te puede decir, fidedignamente y científicamente hablando, que si tus papás vivieron, como este caso, una vida de campo de concentración, de muerte, de sobrevivencia,
de terror, de holocausto, de miedo, de trauma, postrauma, etcétera, los hijos van a nacer con esa carga genética. Sí, se han visto también con personas o generaciones que sufrieron hambrunas, como en los árboles cuando los cortan y están los anillos diferentes. En los genes también hay estas huellas. El estudio es hambrunas, tienen 2 o 3 años por sequías o algo. Y en los descendientes hubo marcas, para decirlo. Que eso existió en la vida de sus antepasados. Sí, exactamente. Eso lo que tú dices es lo más cercano a lo que pueda avalar científicamente las constelaciones familiares. Algo más. A ver, con eso regresamos. Sí. Ingala, volvemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Decía Ingala Roble, no solo es la epigenética, Fer, que es un pasito para darle la validez científica a las constelaciones familiares, sino también hay algo que se llama campos mórficos. Y estos campos mórficos que ahorita nos vas a explicar son de un hombre que se llama Rupert Sheldrake, que pues en los años 80, un hombre biólogo británico se dio cuenta de esto que nos vas a explicar, que son los campos mórficos, que sería como la segunda posibilidad para poder sacar las constelaciones familiares de la parte esotérica. Exactamente. Y sí llevarlo a una parte científica. Sí, exactamente. Los campos mórficos lo creamos con una intención, es decir, hacer una constelación o hacer un grupo, ¿no? Y Rupert Sheldrake conoció a Bert Hellinger y cuando vio las constelaciones le decía, pero usted está haciendo lo que yo estoy investigando. ¿Sí? Entonces, su frase con la cual me quedé como encantada y dice, cuando uno entra a la piel de un elefante, uno va a sentir como un elefante. Y en México lo sabemos. Los guerreros, ¿sí?, se vestían con plumas, con conchas, con pieles, para sentirse como un jaguar. Y, digamos, realmente se sentían así. Entonces, cuando una persona entra en el lugar de otra persona, y nos lo decían las mamás. La mamá dice, ponte los zapatos de tu hermanito. Y entonces ahí poníamos, ay, sí, tiene razón, él estaba sufriendo también, o él tenía estos sentimientos. Entonces, eso es el principio. Yo me pongo en el lugar de otra persona, que se llama, digamos, en la vida común se llama empatía. Y ahí lo asombroso es que voy a tener sensaciones físicas, sentimientos, pensamientos y a veces movimientos de querer acercarme o distanciarme de la persona. Esto es un fenómeno investigado de la biología que ha dado muchas aportaciones a las constelaciones y lo vemos ahí. Digamos, una vez me pidieron a representar a una mujer con la cual sentía que no tenía nada en común. Y cuando estuve yo adentro, de repente me fui como casi en feria, digamos, dije, ay, es un tema que también es mío. Pero a ver, una pregunta. Cuando entramos en estos campos mórficos y alteramos el sistema en una familia, sobre todo cuando hablamos de la constelación, en las constelaciones familiares, ¿cómo se rompe? Porque hay momentos en los cuales, por ejemplo, cada uno en la familia tiene su lugar, pero de repente se desacomodan. De repente la mamá se convierte en la mamá del esposo y entonces la niña o el niño ocupa el lugar en medio de los dos. Entonces hay todo un rompimiento en el cual no debería suceder. Ahí sí, ¿cómo pasa? Eso es un tema del orden. A veces cuando voy a escuelas o algo, hago una constelación en ese sentido. Papá, mamá y 3 hijos. El primero, segundo y tercero. Y que no conocen nada, son voluntarios, ¿sí? Y luego los cambio. También la mujer a la derecha del hombre, o digamos el hijo mayor en el lugar del padre, o el hijo menor. Ponerse los zapatos del otro. Sí, prácticamente. Y hay un desorden, se sienten mal, físicamente empiezan, no se lo explican, empiezan a sentirse mal. Y siempre después de cada cambio yo los regreso a su lugar original y siempre es mucho mejor. Eso es una cuestión de orden que parece algo natural dentro de nosotros. Queremos el orden. Lo que podría yo explicar desde mi experiencia, Emilio, es que a la hora de que tú colocas los muñequitos como tú quieres,
eso tiene un significado. Sí. Si están viendo para allá, si te están viendo, eso es lo que sabe Íngala, ella es quien interpreta eso. Si están a la derecha, si están a la izquierda, si están sentados, si están caídos, si son güeros, si no son, si se parecen a ti, o sea, todo eso tiene un significado. A la hora que ella te da orden de ese desmadre que tú tienes en la mesa, porque todo lo pones en desorden, y ella te guía para que se ordene el problema o lo que tú no estás digiriendo, en ese momento tú te ordenas por dentro. Sí. Y dices, yo pensé que mi papá estaba aquí, pero no, estaba al lado de ella. Por eso yo sentí abandono. Ya entendí. Yo resulté ser pareja de mi mamá porque mi papá no estaba. Entonces yo salí al quite por ella, como si fuera su esposo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces eso se empieza a acomodar. Eso es lo que, o sea, esa parte yo lo entiendo. Lo que quiero saber es cómo se empieza, o sea, cómo se empieza a trabajar a partir de ese momento. Yo entiendo, por ejemplo, en algún momento que se hizo un dibujo, cuando le dije a mi hija, por ejemplo, haz un dibujo, y entonces mi hija se puso junto a mí a la misma altura, ¿no? Y a la mamá la puso parada allá en la esquina, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que me decían es, ahí la cuestión de la unión y que no ve, y además dándole la espalda, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, el y trabajo... esa es una realidad. Y ese es el trabajo. Hacemos? Cómo se empieza a tener que trabajar cuando traemos ese trauma que ahí se identifica en la familia, en la cuestión en la que la esposa, insisto, o la esposa no se quieren mover, o sea, no se quieren quitar, no quieren voltear, no quieren hacer. ¿Cómo empieza este proceso? Varias preguntas. Primero, otra que quedó pendiente es cuál es el proceso de sanación para las constelaciones, por lo menos. Yo no hablo de otras escuelas, ¿no? Es la conciencia, ¿sí? Y la conciencia, tomar conciencia en ese sentido tiene 4 pasos. El primero es mirar con conciencia de esto fue. La hija está en un lugar que no le toca. Entonces simplemente verlo, porque lo vivimos, no nos damos cuenta. El segundo es reconocer que mi madre es la grande, no yo. No, digamos, yo estoy al lado de mi papá, mi madre es la esposa de él, ¿no? La tercera es agradecer. Con todo lo que me han dado, no me han dado, o no me han dado suficiente o lo que sea, me dieron la vida. Al fin y al cabo, eso en constelaciones es un punto muy importante. Y al final los honramos, ¿sí? Les damos la honra, integramos esta experiencia. Y a veces realmente salir así del trance. Y a veces, como tú dijiste, Fernanda, ¿no? Toma su tiempo, de repente las piezas caen en su lugar. Sí, yo tenía un concepto de mi papá, por ejemplo. A la hora de constelar con Íngala, me doy cuenta que cuando él muere, borra ese concepto en vida y me deja otro. Y para mí descubrir eso pues fue una congratulación, o sea, fue una cosa muy bonita. Porque pues yo me había quedado con algo que no era. Claro. Cuando lo ubicas, lo colocas, es como poner los huevos en la canasta, no sé cómo decirte, pero mira, por ejemplo, te preguntan, Santiago Gómez de Ciudad de México, ¿qué tipo de problemas pueden abordarse mediante las constelaciones familiares? Hay muchas preguntas, Inga. Sí, pues en realidad no he visto límites, ¿no? Digamos, ahorita este fin de semana estuve acompañando a una terapeuta, eminencia en trauma, y vimos unos traumas tremendos. Por ejemplo. Bueno, una situación de holocausto, por ejemplo, ¿no? Digamos así. Abuso, ¿sí? Violencia en la familia, ¿no? Digamos, y trauma colectivo, ¿no? Digamos, como guerras, ¿no? Revoluciones. En México hay muchos inmigrantes que vinieron por guerras, por persecuciones y llevan esta energía consigo y hay que trabajar esta energía para que encuentren sentido en la vida nuevamente. Dice Daniela Valverde, Fer, yo constelé alguna vez después de que falleció mi mamá con muñecos Playmobil, me acuerdo perfecto, me fue muy bien, acomodó muchas cosas. Sí. Ok, si ya sé cuáles son mis traumas y bloqueos, trabajo en constelaciones y voy a saber qué voy a hacer con ellos.
Mayoritariamente sí, digamos, no es una cosa tan que tengo que hacer las cosas diferentes, sino en el momento mismo la persona sale de un trance, así lo llamo, de estar conectado con una persona que sufrió en su sistema ancestral. Abuelos, bisabuelos que vivieron tiempos terribles. En México fue la Revolución Mexicana. Sí. ¿Se necesita algún tipo de preparación para constelar? Ana Díaz de Monterrey. No, digamos, me encantan los novatos. Sí, Ay, están divina. generalmente muy abiertos. He trabajado con indígenas, con trabajadores, digamos, en México Sí, las con todo el mundo. personas están muy, muy abiertas, mucho más que en Europa. Pienso yo. ¿Cómo puede influir lo que vivieron nuestros padres, abuelos o generaciones anteriores con lo que nosotros vivimos actualmente? ¿Es algo así como lo que dice la Biblia que afecta a las generaciones futuras, lo que llegaron a ser los padres y los abuelos? Ahí dice hasta 7 generaciones, ¿no? Digo, sí, claro que sí, mis padres y mis abuelos vivieron la guerra. Digamos, entre las dos familias se perdieron 4 hogares. ¿Qué hice yo? Yo construí 4 casas en México. Los construí, los vendí, los construí, vendí. Yo no soy arquitecta. Y lo vi en un taller de constelaciones y yo dije, ¿qué he hecho? Es una Reparar manera de el sanar. pasado. El problema es que si una persona interpreta sus problemas actuales como consecuencia de su pasado, ¿dónde deja los factores reales de decisiones de salud mental y de entorno en la actualidad? En constelaciones yo trabajo con adultos. Cuando se quejan, cuando acusan, yo sé que estoy al lado del niño y lo honro porque ha sido una víctima, ¿no? Digamos, muchos de nosotros hemos sido víctimas de una u otra manera. Y luego, digamos, lo coloco con un pequeño truco terapéutico hacia el presente y el futuro. ¿Y qué sería diferente después de la constelación? ¿O cómo te ves mañana en la mañana si hubiese un milagro? ¿O cómo te ves en 3 años? Y no es fácil para las personas que están dentro de la narrativa de la víctima, que repiten su historia, pero así generalmente lo logran. Solamente así podemos ser prósperos y tener significado en la vida. Dice Federico Valdés de Querétaro, saber mis traumas y bloqueos, Íngala, híjole, ¿no podría provocarme un riesgo de daño psicológico? Yo creo que no hay que moverle, no hay que rascarle. Bueno, digamos, yo estuve 50 años en mi historia de víctima, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Y Bert Hellinger lo escuchó, digamos, en una caminata privada que hicimos, y con una frase me sacó. Y como me sacó, me dijo, pero estás viva, aquí estás. Miren, ahora para despedirnos, primero tu teléfono, Íngala, eso es muy importante. ¿Dónde podemos? Se manda un correo, fue lo que yo hice. Sí, ¿El correo es? Sí. Ingmar, no, consultas Íngala es más fácil. Consultas, Sí, Íngala en consultas una sola palabra, en Íngala. minúscula, y luego @gmail.com. Gmail.com. Sí. Es exactamente lo que yo hice. Sí. Escribí consultas ingala@gmail.com. Hola, mi nombre es fulana de tal, quiero una cita con la doctora. Ya. Sí. Y ahí te O el programan. Instituto Sovelo, al Instituto Gracias. Sovelo también. Gracias, Íngala.